Hoy vamos a tratar del agua, el H2O que dirían nuestros estudiantes, importantísimo elemento. Sin él no sería posible la vida en la Tierra. Es más, la vida se originó en el agua. Pero no nos proponemos hurgar en estas importantes afirmaciones, sino que nuestra intención es dar a conocer a los vecinos de Guadarrama y al público en general cómo se las han ingeniado nuestros paisanos dirigentes para llegar al nivel de aprovechamiento del agua para usos domésticos del que disponemos hoy. Desde la situación de partida, allá por los años 50 del siglo pasado, en que la gestión del agua en nuestro municipio se hacía de una forma todavía primitiva, hasta la actualidad, en que en cada uno de nuestros domicilios disponemos de agua de calidad, inmediata, abundante, segura, sin interrupción y con solo abrir el grifo. En fin, un lujo al que ya no queremos renunciar. Sin perder de vista el punto de partida, repasaremos las infraestructuras que ha sido preciso llevar a cabo en nuestro pueblo: captaciones, depósitos, embalses, estaciones de tratamiento y depuración, túnel de trasvase, redes de distribución y de saneamiento y un largo etcétera. Hablaremos del concepto de ciclo del agua. Recordaremos que el agua, elemento fundamental para la vida en la Tierra, es un bien escaso y mal distribuido a nivel global, del que hay que hacer un uso responsable. El agua de Guadarrama, muy abundante desde siempre, ha sido y sigue siendo de excelente calidad para el consumo humano. Hace unos 100 años se llegó a embotellar como agua de mesa. Era de pozo y se comercializó en Madrid con el nombre de Aguas Minerales de la Alameda, porque procedía de una finca situada en la Alameda. Y antes ya eran famosas las aguas de la Porqueriza, por sus propiedades medicinales, sobre la piel fundamentalmente. Disponemos también en Guadarrama de una singular cadena de fuentes que generan en la época de lluvias varias lagunas o lavajos, donde proliferan, entre otras especies, las aves acuáticas. Se trata de los ontanares, que quiere decir lugar de fuentes. Y un sinfín de manantiales y fuentes por todo el término municipal, de las que Eugenio Pozas Tartajo dejó constancia en un librito muy interesante que fue publicado a principios del siglo XXI. Todas las aguas mencionadas, independientemente de su procedencia, vierten finalmente al río Guadarrama, que en lo que se refiere al agua es el elemento más importante de nuestro municipio y del valle por el que discurre. Hasta mediados del siglo pasado, tanto en Guadarrama como en la mayoría de las poblaciones españolas, el suministro de agua para consumo humano se hacía mediante fuentes públicas, como la que está a mi espalda. El monumento que presta relevancia a esta fuente, llamada Fuente de los Caños, data de 1786. Y ya que hablamos de fuentes y recursos acuíferos en general de Guadarrama, voy a hacer referencia a dos curiosidades que tienen que ver con el uso pasado del agua en Guadarrama. La primera es un acueducto, sí, un acueducto, no tan importante como el romano de Segovia, pero que debió cumplir una función similar. Creemos que es una construcción militar de la Guerra Civil, para llevar el agua desde el Cerro Piñonero hasta el propio puerto del León. Hasta no hace mucho nos había parecido una pared de piedra sin más, pero vean lo que hay en su lomo.
La segunda se trata de un brocal de pozo, ahora cegado, que suministraba el agua a una casilla de caminero, ya desaparecida, que estaba situada en la carretera de los Molinos frente al descansadero de Matarrubia, que hoy es la entrada de la urbanización Vallefresnos. Esta es la fuente del Horcajo, en pleno Pinar de Guadarrama, cerca de la presa de la Jarosa, a donde vierte este venero después de pasar a formar parte del arroyo del Horcajo. Se puede decir que es una fuente de diseño antiguo, no hace mucho tiempo que se remozó. Está formada por un manantial cuyo agua se recoge en una arqueta, desde donde se conduce mediante una tubería a otra arqueta o depósito, que fluye al exterior a través de un caño. Finalmente se recoge el agua en una pila o pilón de piedra donde puede abrevar los animales. El sobrante se devuelve al suelo, como en este caso, o a una alcantarilla. El procedimiento descrito era el que generalmente se seguía para abastecer a los hogares del municipio, pero presentaba varios inconvenientes. Había que transportar el agua desde la fuente al lugar donde se fuera a usar, generalmente una vivienda. En verano se podía producir desabastecimiento porque se agotara el acuífero y existía un importante riesgo sanitario al no estar tratadas las aguas adecuadamente para eliminar gérmenes patógenos. En fin, como se dice ahora, esto es lo que había. La Guerra Civil Española de 1936 produjo la destrucción casi total del pueblo de Guadarrama. De su reconstrucción se encargó la Dirección General de Regiones Devastadas. Se dieron entonces los primeros pasos en orden a solucionar los problemas del agua. Se remozaron e incrementaron las captaciones en el Pinar, se mejoraron las conducciones, se construyeron depósitos intermedios con capacidad de almacenaje suficiente para aguantar un verano sin lluvias, dado el nivel de servicio, para un nivel de servicio y dada una población del momento. Tal era el cambio en los hábitos de consumo que había personas que se duchaban una vez al año, aunque no les hiciera falta. Y ahora ya saben ustedes que si no nos duchamos todos los días, nos tachan de cualquier cosa. Y el incesante aumento de la población, especialmente durante el verano, hicieron que pronto se sobrepasaran las previsiones y tuvieron que construirse más depósitos con mayor capacidad. Se acometió una primera red de distribución básica que presentaba algunos problemas, como por ejemplo no alcanzaba determinadas zonas del pueblo por falta de presión. Años más tarde se mejoró el tratamiento de las aguas, se comenzó a controlar su potabilidad en los propios depósitos por personal especializado y se consiguió garantizar una presión razonable en todo el municipio de Guadarrama. La modernización del municipio incluyó un plan de recolección de aguas residuales mediante colectores de alta capacidad que eliminaban las fosas sépticas o pozos negros, reconduciendo las aguas sucias a la planta depuradora, desde donde se devolvían al río ya depuradas. En 1969 se inauguró el embalse de la Jarosa, junto con los de Navacerrada y Navalmedio, en Cercedilla. Este es un embalse pequeñito. Se construyó sobre una superficie de 55 hectáreas y su capacidad es de poco más de 7 hectómetros cúbicos. La intención era que este embalse diera servicio a varios pueblos de la comarca, que hasta entonces disponían de agua corriente en sus casas gracias a un sistema de bombeo desde pozos particulares, o si no a la fuente, de modo que se alimentaba un depósito situado en un punto elevado del edificio o en una torre hecha para ese fin, para después, por gravedad, producir el agua corriente como en los nacimientos de Navidad. Prácticamente a la vez que la presa se dotó al sistema de la estación de tratamiento de agua potable que podemos ver al lado de la carretera que conduce a la presa de la Jarosa, donde se tratan de forma sistemática y segura todas las aguas.
En 1986 entró en funcionamiento el túnel de conducción de agua que comunica la presa de la Aceña en Peguerinos y la presa de la Jarosa. Curiosamente, aunque Peguerinos pertenece a Ávila, el río Aceña es de la cuenca del Tajo. El Aceña vierte al Cofio, el Cofio al Alberche y el Alberche al Tajo, por lo que el río Guadarrama y el Aceña pertenecen a la misma cuenca hidrográfica. Se aumentó así la disponibilidad de agua para atender a demandas crecientes e inciertas. Es necesario aclarar que desde 1926 la gestión general de agua en España está organizada por cuencas hidrográficas. A cada una se le denomina Confederación Hidrográfica y se le añade un término que la identifica. Por ejemplo, Guadarrama está incluido en la Confederación Hidrográfica del Tajo, en el que desemboca el río Guadarrama, cerca de Toledo. En la actualidad, las confederaciones están adscritas al Ministerio para la Transición Ecológica. ¿Y qué decir del agua? Voy a hablar como usuario del servicio, porque la gestión pasó a ser responsabilidad directa del canal de Isabel II a principios del siglo XXI. El ayuntamiento, en este caso, solo vigila en cuanto a la red de abastecimiento que el servicio sea adecuado y sigue manteniendo la responsabilidad de las actuaciones referentes al saneamiento municipal. Y mi percepción es que, referido al agua, en Guadarrama tenemos un servicio auténticamente de lujo, que se intenta mantener, que se intenta mejorar y que no ha sido gratis. Ha habido que destinar muchísimos recursos, pero ahí está. Hay un hecho relevante, importante, y esto sí que no es anecdótico, y que nos encontramos ante un Guadarrama y su historia del agua que podemos decir o asegurar que fue el primer municipio de la Sierra de Guadarrama y que tuvo alcantarillado y red de abastecimiento de esas aguas que procedían de las captaciones de los manantiales de nuestro Monte Pinar y que fue canalizado a los hogares a través de la primera red de abastecimiento de los municipios de la Sierra construida por regiones devastadas en torno al año 40. Hay que tener en cuenta que el municipio de Guadarrama da servicio de agua potable en invierno a un padrón en torno a 16.500 habitantes y que en la época estival, en la época de verano, tenemos un incremento de población muy sustancial en el que se da servicio prácticamente a más de 35 o 40.000 personas. Aunque pueda parecer difícil de creer, porque aquí no se ve, aquí debajo, en la calle 2 de Mayo de Guadarrama, hay mucho dinero enterrado. No es oro ni papel moneda, pero su servicio sí es de oro. Se trata de un enorme colector de aguas de saneamiento al que vierten las aguas residuales de saneamiento de gran parte del municipio. Desemboca en otro colector general más grande que corre paralelo al río Guadarrama desde Cercedilla y finalmente llega a la depuradora, a la estación depuradora del Chaparral, donde una vez limpias ya las aguas se devuelven al río dentro de una obra pública de enorme calado, financiada en todo momento con dinero público, es decir, por todos los vecinos, que completa de este modo el ciclo del agua. En efecto, este es el lugar al que se refería nuestro alcalde, Diosdado Soto, la depuradora del Chaparral. Es una gran obra de ingeniería. Se puso en funcionamiento en 1988, ampliándose unos años más tarde. Es capaz de depurar 22.500 metros cúbicos de aguas residuales por día, que después es devuelta al río Guadarrama en perfectas condiciones de salubridad. Se cierra así el ciclo del agua. A modo de resumen, diremos que las infraestructuras a las que nos hemos estado refiriendo en la presentación corresponden a lo que se llama el ciclo integral del agua: captación, almacenaje, tratamiento,
distribución, recogida, depuración y devolución a la naturaleza. De la gestión de todo el ciclo integral del agua se encarga desde comienzos del siglo XXI la empresa pública de la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II. Hoy solo es competencia municipal la parte que podríamos decir urbana de la gestión de las aguas residuales. El agua, a pesar de lo que nos pueda parecer viendo un mapa del mundo, es un bien escaso a nivel global y además está mal distribuido, incluso dentro de nuestro propio país. Por eso y por otras importantes consideraciones, es preciso que se haga un uso responsable de este preciado líquido. Saludos, que quiere decir salud para todos.